jamás imaginé que mi vida daría el vuelco que dio. Al recordar el pasado, aún me intriga la forma en que todo se desarrolló, como un instante insignificante condujo a otro y así sucesivamente. Reflexionaba acerca de emociones que surgieron de manera imprevista. Me llamo Sofía y quiero compartir mi relato. Llevo casi una década siendo la esposa de mi esposo, Carlos. Aunque no fue un torbellino de romance, nuestra relación se basó en el respeto mutuo y la compañía. Nuestro encuentro se dio gracias a relaciones familiares y, tras un breve noviazgo, decidimos unirnos en matrimonio. Carlos, a lo largo de su vida, demostró ser una persona responsable, entregada tanto a su labor como a su familia. Pasaba muchas horas trabajando para asegurarnos estabilidad económica, y yo valoraba mucho ese esfuerzo. Nuestra convivencia resultó muy confortable. Contábamos con una bonita casa, una rutina eficaz y no surgieron problemas importantes. Sin embargo, en cierto momento, la dinámica de nuestra relación experimentó un cambio con el transcurso del tiempo. Experimentábamos la sensación de ser dos personas que comparten un lugar en vez de una pareja completamente enamorada. Los diálogos se limitaron a temas cotidianos y el cariño quedó en el pasado. En muchas ocasiones me he convencido de que así es como se desarrollan las relaciones matrimoniales, que el sentimiento se transforma con el paso del tiempo. Dado el ajetreo laboral de Carlos, gran parte de mi tiempo lo dediqué a organizar el hogar y atender nuestras responsabilidades cotidianas. Su vida estaba muy organizada, apenas había lugar para lo inesperado. No experimentaba tristeza, pero tampoco sentía una gran felicidad. Había llegado a la conclusión de que la estabilidad era satisfactoria. Hace un año que incorporamos a nuestro equipo a un nuevo asistente doméstico, Andrés. En la etapa de sus 20 años, un joven callado y dedicado. Llegó procedente de un pueblo pequeño en busca de nuevas posibilidades en la urbe. Mostró respeto, eficacia y pronto se convirtió en una figura de confianza en nuestra casa. Al principio, apenas tenía contacto con Andrés. Le proporcionaba indicaciones y él las cumplía con esmero. No solía ser una persona parlanchina, a menos que se dirigieran a él. Y para mí era valioso. Sin embargo, a medida que transcurría el tiempo, empecé a observar detalles insignificantes acerca de él. A pesar de estar en una posición similar a la de muchos otros, sentía un gran orgullo por su labor. Garantizó que la casa estuviera impecable en todo momento, se ocupó de las pequeñas dificultades antes de que las percibiera y manejó todo con delicadeza. En el almacén, en una noche, me esforzaba por alzar una caja pesada cuando Andrés apareció. Sin vacilar, se acercó hacia ella y tomó mis manos con decisión. Expresó su acuerdo de forma sencilla: lo haré, señora. No entiendo la razón por la cual ese instante se mantuvo en mi memoria, pero lo hizo. Tal vez se debió a mi falta de familiaridad con que alguien se interesara por mis dificultades. Carlos siempre se mostraba inquieto y se esforzaba por resolver las situaciones por su cuenta. Sin embargo, la pequeña muestra de amabilidad de Andrés tuvo un matiz distinto. Con el transcurso de las semanas, comencé a percatarme de otros aspectos acerca de él. Su forma de observar resultó ser inesperada. En caso de que me encontrara mal, él modificaría de forma discreta mi horario diario para que tuviera que hacer menos esfuerzo. En caso de perder algo, él se encargaba de hallarlo sin hacer ruido y ponerlo a la vista del dueño. Me sentí apreciada gracias a su actitud cortés y su minuciosidad. Mientras repasaba viejas fotografías, Andrés se encontraba ordenando una mesa en las proximidades. Observó las imágenes brevemente y esbozó una leve sonrisa. Expresó que la señora lucía contenta en esas fotografías. Observé las imágenes, capturas de los primeros años de mi unión, momentos de descanso y festejos. Mi semblante irradiaba alegría, o al menos mostraba más vitalidad que en la actualidad. No me había percatado de la magnitud de la transformación que había experimentado. Contesté con delicadeza: imagino que así fue. Fue el primer diálogo genuino que compartimos. Desde ese momento, nuestra comunicación se hizo más fluida y espontánea. Indagaba acerca de su vida, su familia y su localidad. Él contestaba con sinceridad serena, compartiendo breves retazos de una existencia que contrastaba notablemente con la mía. A pesar de los desafíos que tuvo que superar, mantuvo una actitud amable y dedicada. Una noche, mientras me encontraba sola en el balcón, contemplando la puesta de sol, Andrés se aproximó hacia mí. Antes de pronunciar palabras, tuvo un momento de indecisión. ¿Desea tomar una taza de té, señora? Asentí con la cabeza y poco después me trajo una taza. No se marchó de forma inmediata. En vez de eso, decidió mantenerse a una distancia prudente, observando el firmamento. Después de un breve lapso, comentó: ¿qué paz se respira en este lugar, no es cierto?
me quedé asombrada al verlo. Así es, sin duda, disfruté de la calma al compartir un instante con otra persona, más allá de simplemente estar a mi lado. Con el paso del tiempo, las conversaciones casuales se volvieron más espontáneas. Siempre eran adecuadas, nunca sobrepasaron ningún límite, pero tenían importancia. Me hicieron recordar la sensación de contar con alguien que de verdad prestara atención, tener a alguien que se interesara por los detalles más insignificantes. Un día, me encontraba con el ánimo por los suelos. Carlos había salido rumbo al trabajo muy temprano, apenas me había saludado, y en la casa reinaba un silencio agobiante. Intenté ocuparme con labores, pero mi mente no dejaba de estar agitada. Andrés seguramente se percató de ello, ya que titubeó antes de expresarse. ¿Se encuentra usted bien, señora? Aunque la pregunta era sencilla, me pilló desprevenido. Hacía mucho que nadie me cuestionaba eso. Lo observé y por un instante consideré mostrarme vulnerable. Después, encogí los hombros y respondí con un no tengo idea. No indagó acerca de los pormenores, no continuó presionando. Asintió en señal de comprensión. De cierta forma, eso marcó un cambio significativo. Marcó el comienzo de un periodo de introspección en mi existencia. Surgió una relación de amistad basada en el respeto y la comprensión entre ambos. Experimenté una conexión que no había experimentado desde hace mucho tiempo. Se sucedieron breves instantes, pequeños momentos en los que me sentí valorada, observada y comprendida. A medida que ocurrían más eventos, me percataba cada vez más de todo lo que estaba dejando de experimentar. No tenía claro mi rumbo. Las respuestas me eran desconocidas. Sin embargo, era consciente de que experimentaba una sensación de reflexión por primera vez en bastante tiempo, cuestionando diferentes áreas de mi existencia. Me gustaría poder afirmar que no percibí la transformación en mis sentimientos, que no era consciente de lo que ocurría en mi interior. Sin embargo, tenía conocimiento de ello. Cada vez que Andrés se acercaba, experimentaba una sensación especial, notaba cómo me volvía más atenta a su presencia y ansiaba nuestras charlas, sin importar lo simples que fueran. Valoraba mucho la amabilidad y el cuidado con el que me trataron. Fue la primera ocasión en bastante tiempo en la que experimenté sentirme escuchada y comprendida. Una variación refrescante respecto a la rutina en la que me había sumergido. Comencé a poner atención en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Andrés se encargaba de arreglar discretamente todo en la casa para que yo no tuviera que ocuparme de ello. La manera en que me prestaba atención al hablar, como si mis palabras tuvieran verdadera relevancia. La manera en que su mera existencia colmaba el silencio sin imponerse, a pesar de la soledad que había experimentado anteriormente. Mientras ordenaba unos libros antiguos una tarde, sin querer, dejé caer un vaso. Chocó contra el piso, el ruido resonando en la calma de la vivienda. Observé los fragmentos quebrados, experimentando una extraña incomodidad por motivos ajenos al recipiente en cuestión. Antes de poder moverme, Andrés ya estaba allí, inclinándose para ordenar el desorden. Expresó su disposición para ocuparse de ello, afirmó, la serenidad de su voz. La manera en que lo expresó, con su sencillez y su serena confianza, logró captar mi atención. Incliné mi cuerpo junto al suyo, con la intención de brindar asistencia. Susurré un de acuerdo. Soy capaz de lograrlo. Mientras recogíamos los pedazos, nuestras manos se rozaron sin querer. Aunque fue breve, me hizo sentir acompañada y presente. Saqué mi mano de inmediato, asombrada por cómo había reaccionado. A pesar de ello, Andrés no mostró ninguna señal de estar afectado. Siguió con la limpieza, enfocado en lo que estaba haciendo. Observé cómo su mandíbula se endureció levemente, como si hubiera percibido el instante al igual que yo. En aquella noche, mientras trataba de conciliar el sueño, mi mente se llenaba de reflexiones sobre las transformaciones en mi vida y mis verdaderos deseos. Continué reviviendo esa situación con Andrés, intentando comprender las emociones que experimentaba. Se trataba de una conexión única, una complicidad sin palabras, algo que había florecido en el silencio de mi ser sin que lo percibiera. Los días transcurrieron y traté de comportarme como si todo siguiera igual, aunque en mi interior era consciente de que las cosas ya no eran como antes. Disfrutaba de la presencia de Andrés en su día a día. Esa noche, en la cocina, Andrés apareció para añadir algo de comida. Antes de girarme, ya percibí que estaba allí. Drenier le ofreció té a la señora con su característica firmeza en la voz. Tras un momento de indecisión, finalmente asentí con la cabeza. Claro que sí, agradezco. En completo silencio lo cocinó mientras yo lo miraba atentamente. Era una parte esencial de mi rutina diaria, aunque apenas tenía conocimiento acerca de él aparte de lo que había revelado.
Al poner la taza delante de mí, me di cuenta de que me surgía una pregunta. Andrés se sorprendió al escuchar la pregunta y me miró. ¿Alguna vez consideras regresar a tu hogar? Expresó que en ocasiones se siente así, pero que no encuentra mucho interés en ese lugar. Asentí con la comprensión superando los límites adecuados. En ocasiones, el lugar al que perteneces no es el de tus orígenes. En ocasiones es cuando percibes que estás siendo observado. Aquella noche me senté en el jardín contemplando la puesta de sol. Siempre disfrutaba de este instante diario, pero en estos días, percibía una sensación distinta, más aislada. Al oír pasos a mis espaldas, identifiqué de inmediato a la persona antes de girarme. Andrés se paró a cierta distancia, mostrando indecisión. Le preguntaron si necesitaba algo, pero respondí con un gesto negativo. ¿Te importaría acompañarme? Dudó brevemente antes de sentarse en la silla frente a él, manteniendo una distancia cortés. Disfrutamos de un instante de tranquilidad en mitad de la jornada. Sin embargo, junto con esa comodidad llegó una verdad que no se puede negar. Mientras avanzaba, me encontré en una situación delicada que sabía que eventualmente tendría que afrontar. Era consciente de la importancia de reconocer mis sentimientos y comportarme de manera responsable. No estaba cometiendo ninguna falta. Sin embargo, los pensamientos que rondaban en mi cabeza y las emociones que evitaba reconocer eran lo bastante para sembrar dudas en mí. Siempre supimos mantener el respeto y los límites apropiados. La forma en que nos comunicábamos había experimentado un cambio, y aunque no lo mencionamos explícitamente, ambos éramos conscientes de ello. Fue un lazo sorpresivo que me hizo meditar acerca de mi existencia, una conexión inesperada que me llevó a reflexionar sobre mi vida. Esa noche, Carlos regresó a su hogar más temprano de lo común. Mientras me encontraba en la sala de estar, sumida en mis reflexiones, él hizo su entrada. Mostraba signos de fatiga, como de costumbre, pero algo en su semblante había cambiado. Reflexionaba, expresó mientras se desabrochaba la corbata. Tal vez sería buena idea realizar una escapada breve a algún destino, solo tú y yo. Con sorpresa en el rostro, dirigí la mirada hacia él. En todos estos años jamás había propuesto algo de esta índole. ¿Estamos hablando de una posible escapada? ¿La ubicación de los componentes? Volví a preguntar, dudando si había entendido correctamente. Estuvo de acuerdo con un gesto de cabeza. Claro, soy consciente de que he tenido muchas responsabilidades y apenas hemos compartido tiempo juntos. Simplemente pienso que es indispensable. Lo que dijo provocó una fuerte emoción en mi interior. Por mucho tiempo, estuve convencido de que a Carlos ya no le importaba, pero tal vez, solo tal vez, él también había estado batallando. Tal vez se percató de la separación que existía entre nosotros y no sabía cómo solucionarla. Debería haber experimentado alegría. Debería haber experimentado tranquilidad al saber que mi esposo estaba dispuesto a poner empeño. Sin embargo, lo único que experimenté fue un sentimiento de responsabilidad. En ese instante comprendí la importancia de reconsiderar mi relación matrimonial en vez de tratar de solucionar lo que estaba deteriorado en su interior. No logré conciliar el sueño esa noche. Continué reflexionando sobre las expresiones de Carlos, en cómo me observó con temor a perder algo que ni siquiera había percibido que se le estaba yendo de las manos. Después apareció Andrés. Conocía cuál era la tarea que debía realizar. Al día siguiente, me topé con Andrés en el jardín, ocupado atendiendo las plantas. Alcé la mirada al acercarme. Era imposible descifrar lo que había escrito. Expresé la necesidad de entablar una conversación contigo. Después de lavarse las manos, hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Claro que sí, señora. Inhalé profundamente, intentando organizar mis ideas. Andrés, simplemente deseaba expresarte mi agradecimiento por todo. Tu colaboración en este hogar ha sido invaluable y la valoro mucho. Observó con la sensación de que aún quedaba algo por suceder. Sin embargo, tuve mis reservas antes de finalmente decidirme a expresar lo que pensaba. Considero que sería más apropiado mantener un límite de formalidad en nuestra relación laboral. Deseo evitar cualquier tipo de confusión. Fue la primera vez que presencié un destello en su mirada. Similar a la comprensión, pero también con un matiz de melancolía. En tono discreto, expresó su comprensión a la mujer. Así concluyó todo. Jamás retomamos esa conversación. Siguió desempeñando sus labores con normalidad mientras yo me enfocaba en mi vida matrimonial. Junto a Carlos, realizamos ese viaje y tuvimos una conversación después de muchos años. En verdad conversamos. No resultó ideal y no solucionó todo de manera instantánea de un día para otro. Sin embargo, marcó el inicio. Respecto a Andrés,
Permaneció con nosotros durante algunos meses adicionales antes de optar por regresar a su localidad. Partió sin hacer ruido, sin dejar atrás despedidas emotivas. De vez en cuando, su recuerdo cruza por mi mente. No como lo hice anteriormente, sino mostrando agradecimiento. Había revelado algo que me hacía falta, tanto en mi vida conyugal como en mi propia persona. Fue gracias a eso que pude reencontrar el rumbo hacia la existencia que me correspondía.